Buenas tardes, mi nombre es Horus Joven Mendoza Alarcón del tercer grado Grupo G y a mí me tocó el olfato. El olfato es uno de los sentidos fisiológicamente más antiguos que existen. En algunas especies es de vital importancia para poder detectar a depredadores, detectar alimentos en estado de descomposición o algunos alimentos tóxicos, de tal manera que en algunas especies este sentido es uno de los más desarrollados, como en el caso de los caninos. Sin embargo, en el humano, aun cuando no es vital para poder vivir, existe una gran correlación con el placer y el dolor. La membrana olfatoria. La membrana olfatoria está en la parte superior de la nariz. Cubre la superficie de la parte superior del tabique, del corneta superior y una parte del cornete medio. En la membrana hay células olfatorias, las cuales son células nerviosas bipolares intercaladas con células de sostén y con glándulas de Bowman. Desde las células olfatorias, en su externo mucoso pro- 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 protruyen cilicios olfatorios largos que se disponen debajo de la capa mucosa del interior de las fosas nasales. La función de los ciclófos olfatorios es reaccionar ante los odorantes del aire que entran en las fosas nasales y posteriormente estimulan las células olfatorias. Y aquí lo podemos ver, la membrana olfatoria. Aquí es la mucosa, la cilios olfatoria, la célula olfatoria, la célula de sostén es esta. El glomérulo son estos pequeños bolitas, la célula mitral, los bulbos olfatorios, la glándula de Bowman y el tracto olfatorio. Estimulación de las células olfatorias. Cuando las sustancias odorantes entran en contacto con la membrana olfatoria, estas difunden a través de la mucosa para llegar a la proteína receptora de los cilios olfatorios. Después, la proteína receptora se excita y hace que la proteína G desprenda su subunidad A, molécula que es capaz de activar una enzima transmembrana llamada adenilato ciclasa. La adeninato ciclasa activa convierte ATP en AMPC. El AMPC abre un canal activado para sodio que deja que mucho sodio entre a la célula olfatoria. Como los iones de sodio tienen una carga positiva, elevan el potencial eléctrico de las células y generan un potencial de acción que se transmite a lo largo del nervio olfatorio hasta el sistema nervioso. Y aquí lo podemos ver. Este es aquí abajo en el moradito, dice epitelio olfatorio momenorasal. Y arriba dice vulva olfatoria accesorio. Y en las que es de color naranja dice epitelio olfatorio nasal. Y arriba dice glomérulo. Muy bien. Actúan como una cascada de reacciones. En otras palabras, permite que un pequeño estímulo vaya amplificando su efecto con cada paso del proceso hasta que sea capaz de transmitir la señal a través del nervio olfatorio, característica que se debe de tener en las sustancias olorosas para ser percibidas. Estas son algunas de las características: ser volátiles, de poco hidrosolubles y ser poco liposolubles. El potencial de membrana basal de la célula olfatoria aproximadamente es de menos 55 MV. A este voltaje, la célula genera potenciales de acción continuas, pero a una baja frecuencia. Durante la despolarización del potencial de la célula aumenta hasta un menos 30 MV y genera un aumento en el número de potenciales de acción. Frecuencia de impulsos del nervio olfatorio cambian en proporción al logaritmo de la intensidad del estímulo, lo que significa que depende de la cantidad o intensidad del odorante será la amplitud del potencial de acción generado. La mitad de los receptores olfatorios se adaptan durante el primer segundo y después de un minuto se adaptan casi por completo. Los genes que
codifican a los receptores olfatorios pertenecen a una familia más grande que se ha descrito aproximadamente más de 1000 genes, los cuales en el humano se han encontrado más de 659 genes, lo que explica la gran cantidad de olores que pueden ser percibidos. Se dice que el mecanismo neuronal consiste en fibras nerviosas centrífugas eferentes que llegan a los granos, los cuales son células inhibidoras especiales del bulbo olfatorio. Después de que ocurre un estímulo doloroso, el sistema nervioso central genera una señal de retroalimentación negativa que se suprime la transmisión de señales que vienen desde el bulbo olfatorio. Las sensaciones olfatorias primarias son alcanforado, almizcle, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. El sentido del olfato detecta la presencia o la ausencia de los odorantes más que la intensidad de estos. La razón de lo anterior es que el umbral del olor es pequeño. Inicia con cantidades muy pequeñas, que es la sustancia olorosa, y termina con valores de 10 a 50 veces por encima del inicial. Esto quiere decir que el valor aproximado del umbral es el límite de la percepción de la intensidad del olor. Debido a que se puede alcanzar con facilidad dicho umbral, el humano no siempre puede detectar el olor como una sensación progresiva en aumento o disminución. Transmisiones de señales nerviosas central. Las partes de la corteza cerebral que se encargan de la percepción del olfato se desarrollan en animales primitivos hace millones de años. Algunas de estas estructuras encargadas del olfato evolucionaron hacia las partes del cerebro que intervienen en las emociones y la conducta humana. Este sistema se denomina el sistema límbico. El nervio olfatorio y el bulbo olfatorio, que sería este de aquí arriba, bulbo olfatorio, esta pequeña cosita de acá. El bulbo olfatorio son prolongaciones de tejido cerebral que salen desde la base del encéfalo. El bulbo olfatorio se dispone sobre la lámina cribosa, una estructura ósea que separa la cavidad craneal de las fosas nasales y que cuentan con bastantes perforaciones pequeñas, por las cuales ascienden delgados nervios que vienen desde las células olfatorias. El bulbo olfatorio cuenta con muchos glomérulos, los cuales son el lugar donde ocurre la sinapsis entre los axones de los nervios que vienen desde las células olfatorias y las dendritas de las células minerales y de las células en penacho. Las dos células antes mencionadas envían la información recibida a través de sus axones a el nervio olfatorio hasta el sistema nervioso central. Esto sería todo por mi parte y muchas gracias, maestra. Y muchas gracias a la persona que lo esté viendo.